iniciar con la presentación de las investigaciones. A continuación, la compañera Daisy Alarcón va a iniciar con su exposición. Bueno, buenos días. Entonces vamos a iniciar con el primer proyecto. Pues la primera investigación se titula Vida útil y beneficios de los asfaltos modificados con gránulo de caucho reciclado en Colombia. El objetivo de la presentación es realizar un análisis sobre la vida útil y los beneficios que podemos tener en la utilización de mezclas asfálticas modificadas con gránulo de caucho en la construcción de carreteras y vías nacionales en nuestro país. Partiendo de una base de datos que son investigaciones realizadas a partir del año 2014, donde se analizaron los aspectos más relevantes de algunos resultados de ensayos y pruebas en campo. Igualmente también se incluye en cada uno de los capítulos una investigación, como es lo que conlleva una investigación, como es el problema, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el marco de referencia y el marco metodológico. La descripción del problema, pues, como bien saben, una de las problemáticas actuales es el uso indiscriminado de materiales elaborados con caucho, como lo son, pues, las llantas, ¿no? Actualmente, pues, en Colombia vemos que pues, estos materiales son desechados y tardan siglos, pues, en descomponerse, lo que genera dióxido de carbono, elevando así las temperaturas medias que conllevan, obviamente, pues, al incremento del calentamiento global y el efecto invernadero. Por lo anterior, es necesario crear nuevas tecnologías que contribuyan pues, al cuidado del medio ambiente, y esta que estamos presentando actualmente pues es una de las mejores tecnologías que estamos viendo actualmente, porque pues aparte de que ayudamos pues al medio ambiente, también ayudamos a prolongar la vida útil pues de nuestras vías, y más adelante vamos a ver pues pues las ventajas que tiene la utilización de este caucho en los asfaltos. La pregunta problema de nuestra investigación es: ¿cuál es la vida útil y beneficios de los asfaltos con gránulo de caucho reciclado en Colombia? Un subproblema es cómo recopilar información del uso de mezclas asfálticas modificadas con gránulo de caucho, y otro es qué aspectos son relevantes para comparar el comportamiento del asfalto modificado con gránulo de caucho reciclado con respecto a los asfaltos convencionales. Justificación, pues recalcar la importancia de la implementación y aprovechamiento de los residuos desechados como materia prima para el mejoramiento de la infraestructura vial, por ende la necesidad de crear una cultura de conservación a través de la construcción en obras de desarrollo en Colombia, como en este caso actualmente estamos viendo pues las vías de tercera generación, pues las vías tipo 4G. Los objetivos: el primero es analizar la vida útil y beneficios de los asfaltos elaborados con gránulo de caucho en Colombia. Dentro de los objetivos específicos está pues recopilar la información del uso de estas mezclas, determinar los aspectos relevantes para comparar el comportamiento del asfalto modificado con gránulo de caucho respecto pues a los asfaltos los asfaltos convencionales, y coayudar a la implementación de nuevas tecnologías en el área de los pavimentos en Colombia, además de mejorar las condiciones actuales de las vías. Dentro del marco de referencia, pues tenemos una serie de investigaciones que se recopilaron pues dentro de un documento, dentro de un artículo, y pues pues varias investigaciones que son una revisión de pues estudios de revisión bibliográfica. En ellos pues nos da una serie de ventajas, otros en desventaja, los comparan entre el asfalto convencional y el asfalto modificado. Tenemos el marco de referencia pues tenemos actualmente el IDU, tenemos el INVIAS, tenemos algunos artículos de revista, ¿sí? Donde pues dan pues la importancia y comparan el tema, digamos, del asfalto convencional con el modificado.
Dentro del marco legal están todos pues, los decretos que tiene Bogotá, los decretos que tiene el INVIAS, los decretos pues, que hay actualmente en Colombia en cuanto al uso obligatorio de gránulo de caucho. Como bien sabemos, actualmente el INVIAS en sus licitaciones le da un mayor puntaje pues, al proponente que se comprometa utilizar dentro de su proyecto la utilización de gránulo de caucho. Y en Bogotá, pues la alcaldía generó el decreto, el decreto 65 del 2016, donde dice que los proponentes deben utilizar el 25% de mezcla asfáltica instalada, debe ser mezcla asfáltica modificada con gránulo de caucho. El marco metodológico es un enfoque de una investigación mixta, es cualitativa, cuantitativa. Se realizó una recopilación de investigaciones y artículos que nos ayudaron en la elaboración de un cuadro evaluativo, el cual nos sirvió para analizar la vida útil y determinar los beneficios en la práctica de esta técnica en el área de pavimentos. Adicionalmente, se evaluó esta nueva alternativa en reducción de costos y mantenimientos pues que más adelante, pues en el tema de conclusiones, les haré saber. La población de estudio fueron 31 documentos, es una gran mayoría trabajos investigativos de proyecto de grado, artículos y una entrevista, investigaciones relacionadas con el uso del GCR en los asfaltos, dentro de los cuales se incluye estudios de tipo cualitativo, resultados reales de ensayos a las propiedades del gránulo de caucho y a continuación, pues les muestro un poco de los instrumentos de recopilación. Como se los dije anteriormente, pues es una serie de investigaciones, pues acá solo presento 8, pero pues dentro del informe final están 35, están organizados por fecha, autor, el título, el tipo, la fuente y dónde los podemos conseguir. Las consideraciones técnicas, obviamente dentro de las consideraciones técnicas de una investigación se debe tener cuidado en darle crédito a todos los autores, a todos los artículos que se investigaron, no realizar ninguna copia y si hacemos, digamos, citamos algo, debemos obviamente incluir las referencias bibliográficas, pues en esta investigación se tuvo especial cuidado en eso porque pues realmente es una revisión bibliográfica para llegar pues a unas conclusiones. Bueno, llegando a las conclusiones, como pueden observar, pues tenemos un cuadro comparativo donde pues mostramos los beneficios y las desventajas pues de la utilización de las mezclas asfálticas. Pues dentro de los beneficios, como ustedes pueden ver, son bastantes. Entre esos, pues obviamente que mejora bastante sus características mecánicas, mejora la resistencia al agrietamiento, mejora la resistencia al ahuellamiento y a fallas por fatiga. Actualmente, pues ustedes pueden ver que muchas veces instalan un asfalto y a los 2, 3 años ustedes ya van transitando por la vía y ya presenta ahuellamiento o lo que uno llama comúnmente huecos o acá ya se dañó el asfalto o acá ya hay hundimientos. Este asfalto con gránulo de caucho puede presentar estas fallas, pero ya después de 10 años, 12 años. Por eso, la disminución en sus costos de mantenimiento también, se prolonga la vida útil, es más prolongada. Es disminución en el ruido, claro, porque pues, las llantas de los vehículos hacen contacto con este asfalto y caucho con caucho pues evita un poco el ruido. Otro de los factores importantes pues es que disminuye la accidentalidad cuando digamos la superficie está mojada. Y de los beneficios que a modo personal a mí me parece más importante y es que contribuye al cuidado del medio ambiente. O sea, aprovechamos las llantas en generar un asfalto o un material de muy buenas características, pues que nos pueden ayudar bastante pues al mejoramiento de la infraestructura vial a nivel de Colombia. Pues una de las desventajas, pues uno dice desventaja porque pues muchas veces las entidades, las entidades públicas lo ven como una desventaja y por eso
pues actualmente no todos los proyectos o todo el tramo del proyecto se hace con asfalto con gránulo de caucho. Se hace cierta parte, se hacen, si son 30, 50 kilómetros, se hacen 10 o se hacen 15. Es por el alto costo. Entonces, digamos que una de las desventajas es el alto costo comparado con una mezcla asfáltica convencional. Actualmente, de acuerdo al Visoridu del 25 de agosto, tenemos que una mezcla asfáltica modificada con gránulo de caucho está sobre los 1.462.000 y una mezcla asfáltica convencional está sobre los 1.080.000 pesos. Entonces, digamos que acá la diferencia ratifica pues en 400.000 pesos por metro cúbico instalado. Ahí tendríamos que entrar a hacer es un planteamiento costo-beneficio que fue como uno de los resultados o de las conclusiones de la investigación, es que ese costo-beneficio pues obviamente es un poco más costoso, pero lo hemos reflejado en unas muy buenas propiedades mecánicas, en una vida útil mucho mejor que un asfalto convencional y por ende pues se reducen los costos en el mantenimiento. Actualmente el INVIAS y las organizaciones estatales gastan muchísima plata haciéndole mantenimiento a las vías. Este asfalto no. Yo estuve en un proyecto en la vía entre Tame y Arauca. Allí colocamos 10 kilómetros de asfalto con gránulo de caucho y realmente ya van más o menos unos 6, 7 años y a hoy uno todavía la transita y está en perfectas condiciones, sin ningún mantenimiento. En cambio, el asfalto que se colocó convencional ya se observan envejecimiento, fallas por fatiga, huellamiento. Entonces, sí, de pronto un costo-beneficio es que es un poco más durable, pues su vida útil es mucho mejor que la otra, pero sí es costoso. Obviamente, pues porque hay que incluir no solamente en su fabricación, sino también en su instalación. Es un asfalto que no se instala, digamos, como el normal que se instala a 38 grados, no, este es a 138 grados, sino que este se instala a 160, 165 grados. Entonces también en la instalación pues hay que tener mucho más cuidado, y son unas técnicas muy diferentes. Es una muy buena tecnología y no, pues la invitación con esta investigación es pues, a que las entidades estatales sigan con sus normas. Me parece muy bien lo que hace, digamos, la alcaldía, lo que hace el INVIAS, pues aunque sea en cierto porcentaje, ayudemos un poco al medio ambiente. Además, digamos, en esta investigación lleva más o menos hace unos 3 años que la inicié con unas compañeras. Un primer resultado se dio pues en la generación de un artículo donde se expusieron los aspectos más relevantes en la utilización de esta técnica, basados pues obviamente en una revisión bibliográfica. Es un artículo que se encuentra disponible en la Universidad Santo Tomás y pues adicional, pues digamos que a ese artículo yo amplié un poco más la investigación y generé pues obviamente otros beneficios y hice la comparación un poco más costo-beneficio. Entonces, pues esta es mi investigación. Adelante, compañero. Listo, Daisy. Bueno, muchas gracias por la intervención. Ahora, pues voy a seguir con mi... Aún no sale nada, ¿no? No, nada. Ahora sí. Ahora sí, da. Listo. Bueno, entonces mi investigación también trata un poco como el tema que tú estás hablando. Es sobre los beneficios empresariales para las empresas constructoras que se obtienen cuando se implementa la construcción sostenible en la ciudad de Bogotá. La pregunta de la investigación es cuál es el beneficio empresarial que obtienen las empresas constructoras que implementan en sus proyectos la construcción sostenible en la ciudad de Bogotá.
pues actualmente el tema está muy de moda por el cambio climático y por todas las experiencias que han tenido los países en el tratamiento del clima. Entonces, pues la idea es indagar un poco sobre el tema. El objetivo principal es describir los beneficios empresariales que obtienen las empresas constructoras, porque a veces lo que hemos visto es que no se implementa mucho en las empresas este tipo de construcción, puesto que no conocen los beneficios que pueden obtener al hacerlo. Dentro de los objetivos específicos encontramos describir los diferentes beneficios que obtienen las empresas constructoras, revisar las variables de la investigación en sus componentes como son las construcciones sostenibles y beneficios empresariales, y evidenciar la cantidad de proyectos de construcción sostenible que se han ejecutado o que están en ejecución en la ciudad de Bogotá a través como de diferentes certificaciones que se han obtenido. La metodología de este informe es un estudio descriptivo donde se especificarán las propiedades y características de las dos variables, como lo comenté antes, el beneficio empresarial y las construcciones sostenibles. Es por esta razón que analizamos algunos proyectos de grado y artículos y una entrevista que realizamos a una constructora donde su gerente nos amplió un poco más el tema de cómo está manejando su empresa los beneficios. El enfoque de la investigación es cualitativo y se trata de buscar desde una perspectiva de cualidad y profundidad todas las variables del tema, pues teniendo en cuenta los informes y los estudios realizados anteriormente. La población y muestra, para nuestro caso, pues son todas las empresas constructoras, sobre todo de la ciudad de Bogotá, aunque indagamos un poco en Colombia cómo se estaban realizando. Como les comenté, también realizamos una entrevista y en la cual el objetivo principal era pues determinar si el gerente conocía todos los beneficios o cuáles conocía que haya implementado en su empresa. Este es un guión de la entrevista en el cual dice, bueno, se trataron como 3 puntos y a partir de ellos, como 3 objetivos y a partir de ellos se generaron unas preguntas. Entonces, lo primero que queríamos era identificar el conocimiento de los directivos de la empresa constructora respecto a las construcciones sostenibles. Y una de las preguntas fue, ¿conoce usted qué es una construcción sostenible? La segunda era, ¿en su empresa cuenta con proyectos que apliquen sostenibilidad en sus procesos? La tercera era, ¿qué implicaciones económicas, técnicas o de otro tipo tiene un proyecto para que sea una construcción sostenible? Y la última de ese objetivo era, ¿cuál cree usted que es la principal limitación para implementar construcciones sostenibles en su empresa? Dentro del segundo objetivo, identificar el conocimiento respecto de los beneficios que tienen las empresas constructoras que implementan en sus desarrollos construcciones sostenibles. La primera pregunta era, ¿conoce qué beneficios tienen las empresas constructoras que tienen proyectos de construcciones sostenibles? La segunda era, ¿su empresa ha aplicado algún tipo de beneficios que exista en el medio? La tercera era, ¿conoce qué bancos tienen beneficios para acceso de empresas que desarrollen construcciones sostenibles? Y la cuarta era, ¿cuál cree usted que son las restricciones para que las empresas constructoras puedan acceder a los beneficios que existen? Y el tercer objetivo que queríamos conocer en la entrevista era evidenciar los conceptos de los empresarios de la situación actual de Bogotá respecto a la implementación de construcciones sostenibles. De ese objetivo, la primera pregunta era, según su conocimiento, ¿cómo se encuentra Bogotá en el tema de construcción sostenible? El segundo era, ¿qué piensa usted que se debe implementar en Bogotá para incrementar las construcciones sostenibles? El tercero es, ¿cómo se podría medir el éxito de un proyecto de construcciones sostenibles? Y el cuarto, ¿por qué se debe incrementar el desarrollo sostenible en Bogotá? Ese documento, pues lo anexamos al informe de la investigación, en donde se hacía la pregunta y el ingeniero Ronald Sousa, que fue la persona que nos atendió, nos daba sus respuestas.
Dentro del marco teórico hicimos este listado de análisis y como les cuento en el informe está más descrito pues con más calma. Pero el primero era revisar el cambio ambiental, el segundo era la clasificación del impacto ambiental según su duración, la tercera era construcción sostenible, pues identificarla, qué era, para qué servía, la cuarta ya era relacionado a Colombia, o sea, íbamos como de lo macro a lo micro. Después empezamos a revisar la norma técnica colombiana en el marco de las edificaciones sostenibles, ahí evidenciamos qué certificaciones existían, cuáles tipos, o sea, cómo podía implementarse la construcción sostenible. El otro era que el Consejo Colombiano de Construcciones Sostenibles, como las normas que tenían. Ya habían unos artículos de Colombia, país que construye sostenible, el impacto de la construcción sostenible en la actividad constructora en Colombia, cómo el sector financiero influía en el tema. Colombia, país que construye sostenible, bueno, las empresas del país reconocidas por construcción sostenible, los beneficios para empresas que construyen con construcciones sostenibles, incentivos para la construcción sostenible en Colombia, algunas estadísticas y accesos a créditos y reducción de intereses para los constructores, eran ya como beneficios que se, que se evidenciaban. Dentro del análisis de la información, pues como le comenté, utilizamos la estadística descriptiva y el análisis del diagnóstico aborda específicamente la cuestión de por qué ha ocurrido algo mediante la comparación de datos históricos y de otro tipo, la identificación de patrones y el descubrimiento de relaciones, encontrar las causas y la interacción mutua. Entonces, lo que hicimos fue tomar toda esa información que recolectamos y después empezar a analizarla mediante esta herramienta, cómo era la influencia. Y de ahí, pues empezamos a través, aquí muestro algunos, pero dentro del informe hay un poco más de figuras y de estadísticas que revisamos. Entonces aquí, en esta, por ejemplo, concluimos cuántas licencias o más bien solicitudes de certificación se habían presentado en el 2022, donde decíamos que se habían presentado 82, pero únicamente fueron 30 aprobadas, lo que quiere decir que aún no, pues por alguna razón, no, todavía como que estamos en una fase inicial para poder que todas las licencias sean aprobadas, las certificaciones, perdón. Aquí había otra tabla que se generó, que era la influencia de la reducción en la tasa de crédito a constructor en la decisión de certificar o no un proyecto a 5 años. Aquí evidenciamos, era lo que les comentaba de cómo un constructor o por qué un constructor toma la decisión o no para organizar o para implementar una construcción sostenible. Entonces, para tomar esa decisión encontrábamos que el 2% no influía, el 6% no influye, que el 63% de los constructores sí influía completamente para tomar o no la decisión. Aquí evidenciamos desde inclusión de una herramienta de financiación, de financiamiento verde en los portafolios de proyectos. Y aquí evidenciamos que menos del 10% de las constructoras habían hecho la inclusión de la herramienta de financiamiento que existe. Entonces, pues seguimos con el tema, es que todavía no se ha implementado totalmente en Colombia este tema. El porcentaje de proyectos de constructores y desarrolladores que han alcanzado o están en proceso de alcanzar una certificación de construcción sostenible y su visión a 5 años. Entonces, el 50, aquí lo que podemos analizar es que hay una parte, o sea, es muy baja la tasa de los constructores que están implementando, porque es menos del 10%, y de ese menos del 10% de constructoras, el 59% son los que han podido implementar, o sea que no vamos un poco menos de la mitad, digo más de la mitad. Aquí sí se evidencia cómo ha sido desde el 2010 al 2020 la evolución de los proyectos que se han registrado. Entonces,
vemos que a partir del 2020 es que se empieza como un auge, pues por lo que ya empieza a tratarse con más seriedad el tema dentro de las organizaciones gubernamentales. A partir de esos análisis, pues ya llegan unas conclusiones que son las siguientes. Dentro de nuestra nueva realidad es indiscutible que el cambio climático y sus efectos creen conciencia en los gobiernos y por ende hayan vuelto sus ojos en la creación de estrategias para buscar detener este fenómeno, siendo el sector de la construcción parte fundamental en este proceso, no solo de crecimiento económico y de satisfacción a la población de un país, sino también por la alta huella ambiental que genera. La construcción sostenible se convierte en una herramienta fundamental que permite logros a corto, mediano y largo plazo en el medio ambiente y la calidad de vida de la población. Sin embargo, este informe lo que busca es como generar una conciencia, no solo para la población, para las entidades y para las constructoras, de por qué tenemos que empezar con la implementación de construcciones sostenibles a cualquier nivel, porque puede ser no únicamente, digamos, ahorita hay un tema de paneles solares, que es como la que más evidencia, pero pues hay otras estrategias que se pueden implementar, como son la reutilización de los recursos dentro de la obra, el mismo tema que estabas hablando ahorita de utilizar en la construcción materiales que ya son desechos como las llantas y todo este. Entonces, pues lo que pudimos evidenciar es que si bien es cierto, se habla mucho del tema, no le dan una trascendencia para que realmente los empresarios puedan mirar cuáles son los beneficios que existen cuando usted implementa estrategias dentro de su organización y únicamente son como las constructoras grandes las que tienen acceso, porque las otras a veces no es tan fácil los accesos que tienen sobre todo al tema de financiamiento. Obviamente esto encarece un poco el metro cuadrado construido, pero y la gente todavía no está como adaptada a pagar más a sabiendas que la ventaja va a ser como a largo plazo. Pues básicamente eso es lo que queremos mostrar con esta investigación. ¿Listo? A ver. Bueno, entonces creo que con esto ya terminamos nuestra participación en la asignatura y agradeciendo a ti, Daisy, y a los profesores por toda la información que pudimos recibir.